A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Oye, nos embarcamos acá en la conversación con Óscar Landerreche. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo la Navidad? Muy tranquila. ¿Tú? Bien, estuvo bueno. Todo, sobre todo rico. Tú tenés hijos grandes ya, pues, ¿no? De todo. Grandes, chicos. Ya, que los chicos disfrutan más. Sí, pero además tuvimos familiares de... Hay una parte de la familia de mi señora, que son de estos chilenos que se fueron a Venezuela y ahora volvieron. ¿Ya? ¿Verdad? Que son como chilenos venezolanos. Sí. Son como 4 exilios al hilo. ¿Ah? Habían unos que están... Bueno, hay unos que viven en otros países, entonces vinieron, andaban por acá. Entonces fue rico porque hicimos como una Navidad venezolana con asado negro. ¿Cuál asado negro? Asado negro es una cosa deliciosa, compadre. ¿Qué es lo que es? A ver, cuenta. No, un asado a la olla con... así que tiene una carne... 3 horas. Ya, pero no es parrilla. No. Ya, no tenía idea del asado negro, lo voy a investigar. Otros platos venezolanos que encontré. Bueno, el pan de jamón, otra cosa. No, súper bien. Ya, oye, y... Así que... Y no, decía que Ignacio está a punto de llegar, que estamos embarcados en un... Sí, la gente no ha logrado, me refiero a la política, no ha logrado resolver el tema en 10 años. Nosotros más lo podremos resolver en media hora. 10 minutos. El tema de las pensiones. Claro, pero nos pusimos un desafío que es especular, pensar con la caja abierta para que el sistema de pensiones tiene que tener una sociedad como la chilena de aquí en adelante, teniendo en cuenta todo el cóctel explosivo que es gente más vieja, menos jóvenes, la tasa de natalidad baja, sueldos bajos, tal. Y yo diría una entrevista a un señor de Noruega que me pareció súper interesante, que lo invitó a la escuela de gobierno de la Católica, se llama Kjell Salvanes, economista noruego, que se dedica a investigar sobre movilidad social, Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Bueno, y él cuenta acá que, claro, dice, bueno, nosotros tenemos buenas pensiones porque el 90% de los hombres, el 85% de las mujeres está trabajando. Claro. Y ahí está la riqueza, dice. En cambio, ustedes tienen malos sueldos y no todos trabajan. Entonces, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, feliz Navidad. Feliz Navidad también. ¿Cómo estamos? Oye, entonces un sistema de previsión que nos hemos demorado tanto que quizá quedemos... La CEPU. La C. ¿Ah? Claro. No, a ver, hay algunos parámetros así como grandes que hay que tener presente. Número 1, que son cosas obvias, pero es importante decirlas, ¿no? Nosotros tenemos todos los países tienen, pero en particular Chile tiene un tema con la expectativa de vida y la transición demográfica, claro. ¿No es cierto? O sea, estamos hablando de que si uno retrocede hace 100 años atrás, ¿no? Cuando efectivamente Chile tenía un sistema de reparto, más o menos la cobertura no más, pero que era básicamente lo que existía en el mundo después de que Bismarck lo inventó en Alemania, digamos. Estamos hablando en una época en que la expectativa de vida era 40 años. Claro. Es increíble decirlo, ¿eh? Era 40, 45 años. Y tenía un bono demográfico. Además. La pirámide estaba invertida. Y había muchos jóvenes. Entonces era súper fácil sostener ciertas buenas pensiones para los viejos, porque primero había poco y había harto joven para trabajar. Hoy en día lo que tenemos es la situación inversa. Tenemos una expectativa de vida muy alta. Chile, mucha gente no le gusta aceptar esto, pero hay una larga tradición de tener muy buenos indicadores médicos. Chile, esto de, bueno, Allende, Monkeberg, todas esas figuras, ¿no? O sea, nosotros tenemos una expectativa de vida alta y creciendo. Entonces estamos hablando de una expectativa de vida que es más del doble claro. De la que estamos hablando. Y además una pirámide que se ha ido dando vuelta. Angostando primero y después dando vuelta. Entonces tú tienes que enfrentar esa realidad. A esto hay que sumarle que, bueno, la reforma previsional de los años 80, la famosa reforma del plan laboral de José Piñera, ¿no? Cuando se estableció en la AFP y todo el cuento, ¿no es cierto? Bueno, una cosa que hizo que a mí, tengo que confesar que cuando era estudiante de economía no lo entendía. Y yo tenía razón, ¿no? Estableció esta tasa de cotización de 10%, ¿ya? Y hoy en día hay gente que trata de relativizar eso, pero yo encuentro que es una de las cosas más mal hechas que... O sea, los supuestos que había que haber hecho en ese momento y habérsela creído, ¿no? Con el 10%. Para que con un 10% tú fueras capaz de sostener tasas de reemplazo, o sea, pensiones más o menos razonables, eran heroicos, aunque tú creyeras que el capitalismo que venía era una cosa... Entonces, porque yo cuando salí de la universidad, que era un estudiante pregrado, ¿entendió, no? Que, bueno, había hecho algunos cursos de finanzas de pregrado, ¿me entendió, no? Hice el cálculo. No te da la suma. No me daba y empecé a cotizar el doble.
Voluntario, en cuenta Claro, dos, obvio, claro. pero que son las tasas de cotización que tienen todos los países Que son- desarrollados y que incluso encuentran hoy que es poco. Porque esas tasas de cotización del doble, yo la calculé, me acuerdo, con una expectativa de vida algo así como de 80. Claro. ¿Correcto? Que está bien, pero hoy en día la expectativa de vida de los más jóvenes en 90. realidad es 90, incluso puede ser 100 también. y 100 también. Entonces tenemos un problema adicional y es que los parámetros del sistema no están bien calculados y además hay que decir que hay una serie de otras cosas que se heredan del mercado laboral, como los salarios bajos, las lagunas de cotización, que la gente entra y sale, sobre todo las mujeres, y eso te va costando, a lo que hay que sumar otro problema del que nadie, no sé por qué no se habla de esto, ahí Ignacio me puede decir por qué no nadie habla de esto, ¿no? Pero hay durante muchísimos años un nivel de evasión de las cotizaciones muy alto. Y esto puede ser muchas veces en concierto el trabajador con el empleador. Y algunas veces es a escondida el trabajador. Claro. Y ocurre en demanda. Otras veces pongámonos de acuerdo, nos repartimos. Entonces, si tú le vas sumando todas estas cosas que voy diciendo, lo que te va quedando es un sistema previsional muy pequeño, digamos, muy pequeño. Muy raquítico. Que hemos ido compensando con las reformas de Pilar Solidario. La primera fue la de Bachelet en el gobierno 1, creo. Ahora el de Piñera, en que tuvo que ver Ignacio, qué sé yo. Pero en el fondo, nosotros tenemos un problema bien estructural con el sistema previsional. Y la reforma óptima, dado que estamos en este programa, es una reforma muy grande. O sea, cuando aquí se habla de subir la tasa de cotización 6 puntos, eso no es nada. Yo calculé que tendríamos que... Cuando yo era cabro chico, está hablando 20 años atrás, yo decía, ¿cuánto? Como mínimo tengo que tener 20%. El 20% de tu sueldo tendría que ir a... Quizá 25. Chuta. Entonces, o sea, si queréis que te diga la verdad, digamos. Claro. ¿Ah? Ignacio. Bueno, este es un tema candente en Chile, no hemos sido capaces de bloquearlo. Yo espero que haya altura de miras para hacerlo, porque la verdad es que no podemos seguirnos haciendo trampa al solitario. Esto es una bomba de tiempo que solo chutearla agrava la explosión en algún momento, ¿no? Pero acá hay que decir varias cosas. Lo primero, ya lo decía Oscar, la lógica de los sistemas de reparto tenía un sentido cuando la demografía te acompañaba. Tenías un bono demográfico, en el sentido que tenías una base muy amplia de jóvenes, una tasa de natalidad muy alta, y muy poquitos viejos. Entonces, en esa lógica, para que se entienda bien, los jóvenes ponían poquito y eran capaces de financiar una pensión muy buena para sus abuelos. Pero hoy día la cuestión es al revés. Hoy día lo que pasa es que hay cada vez más viejos para menos jóvenes y activos, de lo que se sigue que la cuenta que tienen que pagar los jóvenes es crecientemente alta. Te doy un solo dato, para el caso chileno. Se estima que en 25 años la proporción de adultos mayores a población activa se duplica y en 50 años se triplica. Entonces esto quiere decir que para una misma tasa de reemplazo, ¿qué proporción del sueldo tú recibes como pensión? Si estuviéramos en un sistema de reparto, tú al joven que hoy día le pides 10% de su sueldo, mañana en 25 años le tienes que pedir 20%. Y en 50 años le tienes que pedir 30. Para que el sistema funcione. Y entonces eso es insostenible, por eso que los sistemas quebran. Pero no solo es insostenible, sino que además es injusto. Es injusto intergeneracionalmente. Aquellos que nos interesa el tema de la justicia intergeneracional y que suele invocarse, por ejemplo, en materias de medio ambiente. O sea, ¿cómo nosotros le vamos a heredar un medio ambiente destruido, ¿no es cierto?, a las generaciones futuras? Bueno, ese mismo argumento debiera aplicar a temas como este, porque es absolutamente injusto que digamos la generación de mañana y de pasado mañana tenga que duplicar o triplicar la cuenta que sus antecesores pagaron. Claro. Eso es injusto intergeneracional. Deberá bastar para decir ese no es el camino, a mi juicio. Y en oposición, en un sistema de ahorro es por definición, por construcción, por diseño sostenible y sustentable. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo armamos? Porque acá la primera gran verdad, una verdad lo que voy a decir, es que las pensiones se pagan con plata y la plata tiene que salir de algún lado. Esa es la primera cuestión. Y ahí es donde tenemos un problema, lo recordaba Oscar, la Comisión Bravo aquí es clarísima, en su diagnóstico ya hace hartos años atrás, nos decía que en Chile es como si, hago énfasis en el como si, porque es un promedio, una ficción de alguna manera. Es como si en Chile de cada 10 trabajadores, 3 de ellos cotizaran ininterrumpidamente, o sea, son los sujetos perfectos durante toda su vida laboral, y 7 de ellos no lo hicieran nunca. Ese es el promedio que tiene Chile. Claro. Cualquiera entiende que con esa aritmética, no hay que ser economista, no da. Entonces tienes un problema grande en la informalidad, tienes un problema en las subcotizaciones, y lo primero que deberíamos empezar a cambiar es el lenguaje y decir, acá deberíamos asegurar pensiones como proporción, la famosa tasa de reemplazo,
de los ingresos formales que las personas declaran, digamos, porque no hay otro camino, digamos. Esa es la primera cosa. La segunda cuestión, yo pienso, y esta es una vieja idea que alguna vez planteé y que como ministro empujé y alguna eco tuvo, yo espero que podamos retomarla. Uno tiene que ponerse creativo en formas de cómo levantar cotizaciones de ahorro. Si tú dices, hoy día tengo un problema de que no todos los trabajadores y trabajadoras son formales, y crecientemente hay informalidad, ¿no es cierto?, que hay que combatir sí o sí, pero también hay sistemas de trabajo mucho más flexibles. Pensemos en los Uber, pensemos en la gente que hace corner shop, pensemos en las plataformas, en fin. Uno debería decir, bueno, ¿por qué no cuestionar acaso el paradigma de que la cotización tiene que venir del ingreso laboral formal y cambiar el paradigma, decir, la voy a recaudar desde otro lado? Y así como no todos tenemos un trabajo formal, no todos tienen un trabajo formal, la constante de todos nosotros es que todos consumimos. En eso no se escapa nadie. ¿Qué tal si cobramos una cotización a través del consumo? Una especie de IVA adicional, pero que no es un IVA, o sea, que tú cotices cada vez que vas a consumir al almacén de la esquina. Hoy día la tecnología crecientemente te permite destinar esa plata a tu cuenta individual, y en el intertanto tú perfectamente puedes crear una especie de fondo común con esto, ¿no es cierto? Y hacerlo muy progresivo, si esa es la crítica que se le hace al IVA, que es muy regresivo. Bueno, tú lo repartes en partes iguales por cabeza, y te da que las personas que menos ingresos y menos consumo tienen van a recibir más de lo que aportaron y viceversa. Entonces yo diría que esos son caminos que uno debiera pensar para ir resolviendo este problema de que las pensiones requieren plata, porque si tú vas a buscar siempre donde mismo y a cobrarle siempre a los mismos, empiezas a cobrarle una cuenta que empieza a ser impagable. Y parte, creo, de las tensiones que tiene el debate previsional hoy día es esta polémica o esta pregunta de por qué la solidaridad la va a tener que hacer la clase media, lo típico que se dice, ¿por qué le va a cobrar más a ellos un impuesto para financiarle a aquellos que no han cotizado? Pero yo diría que en lo central uno debiera tener una lógica de asegurar pensiones razonables respecto a los ingresos formales que las personas demostradamente generaron, número uno, que eso tiene que tener elementos de solidaridad, naturalmente, pero que la base estructural tiene que ser fundamentalmente el ahorro, y ahí tenemos que ponernos más creativos para ver cómo cotizamos y no simplemente pensar en el trabajo. Y por último, algo que dijo Oscar, el elefante dentro de la cristalería, pero hay que hacerse cargo, subir la de cotización, de jubilación. Perdón. Las mujeres, digamos, yo creo plenamente en la igualdad hombre-mujeres. Bueno, igualemos las edades, 60 versus 65, y dos, hagamos una indexación a que a futuro la edad de jubilación se vaya moviendo sola conforme aumente la esperanza de vida, porque si no va a hacerse trampa en solidario. Si al final la pensión es para financiar la sobrevida luego del periodo laboral, y si la gente vive más, bueno, el dividendo o la pensión se te achica. Yo creo que hay que meterse con las cosas de las herejías. Mira, esta semana tuvimos unas maratones de defensas de tesis en el Magíster de Políticas Públicas en la Chile, y una tesista que aprobó muy bien, porque hizo una simulación, mira, ¿sabes lo que hizo? Agarró al chileno y la chilena promedio del mercado laboral, ¿correcto? Que tiene diferencia, porque las mujeres ganan menos, tienen lagunas, todo eso, ¿no? Pero todo eso constante, o sea, todo el chileno y la chilena simuló cuánto se cierra la brecha de pensión entre mujer y hombre si tú le subes, en este momento, ¿sí? Y todo lo más constante, si le suben los 5 años de jubilación a las mujeres. Y empatar las mujeres 65 y hombres 65. Se cierra en un cuarto a un tercio de la brecha de pensión entre la mujer y el hombre, se cierra si las mujeres se retiran 5 años después. Ya. Para la mujer promedio. Hay otras razones para la brecha, con todas estas otras cosas, pero ya. Entonces, hay que meterse con herejía. Te digo otra herejía. Los noruegos que tú mencionaste al principio tienen un fondo soberano a partir de los ingresos del petróleo, de padre y señor mío, dado que estamos cerca de Navidad. De padre y señor mío. Es gigantesco. Es gigantesco. Una cuestión que han juntado plata porque los noruegos, como no vienen un pelo tonto estos vikingos, saben que se les venía este envejecimiento de la población hace mucho rato. Claro. Y ese fondo gigantesco que invierten además con unos criterios, es súper interesante cómo lo manejan, está pensado para financiar pensiones por impuestos generales. Solidarios, Claro. por impuestos, bueno, que no son impuestos generales, son ingresos de sus exportaciones petroleras. Claro, porque no son ingresos permanentes. Entonces yo te pregunto si una parte de cuando vamos litio. a tener litio, cobre, si una parte de eso uno podría, y no sería interesante el cambio de perspectiva de los chilenos
cuando sientan que sus pensiones están asociadas al éxito de esas empresas. Me pregunto yo cómo cambiaría la conversación sobre Codelco y el litio. Entre paréntesis, el fondo noruego es 4 veces el PIB de Chile. Es una locura. Oye, y además, en Noruego tienen prohibido invertir en armas, toda papelada, es buenísimo. Cool, claro, York, no soy Islandia. Bueno, pero ahí hay otra solución. Pensar nuevamente de dónde sacamos la plata. Ese es como el o sea, yo creo que, pero una cosa es pensar en la solución de largo plazo, que es un poco lo que estamos conversando con Ignacio. Lo que pasa es que eso está mediado por un problema de corto plazo, ¿no es cierto? Claro. Y es que tú puedes hacer todos los rediseños de tasa de cotización y cuestiones, pero claro, eso va a tener un impacto mucho más adelante, cuando madure toda la implementación del sistema. Y tú lo que tienes hoy es un grupo importante de personas que están llegando a la tercera edad, que se están jubilando hoy y que son herederos de el sistema de pensiones que tuvimos, del mercado laboral que tuvimos los últimos 30, 40 años. Pero eso ya están como jodidos, ¿no? Bueno, la única manera de enfrentar eso es con pensiones solidarias, y por eso es que al final del día la reforma de la presidenta Bachelet y la del presidente Piñera, al final del día, cuando tú te dejáis de tanta retórica y tanto seminario, ¿no? Como las cosas que nos gustan Ignacio y a mí, pero cuando te ponís como bien concreto, no hay de otra, que al final tú tienes que financiar un importante subsidio a las pensiones más bajas a través de impuestos generales y todo lo demás, actuar en el largo plazo en paralelo, ¿no? Exactamente. Pero ahí tenéis varios debates, que es bien interesante. Entre paréntesis, una nota, digamos, el fondo noruego, tú lo divides por la población, son como $300.000 por noruego. Es una locura. Algo así como 260 millones de pesos por cada persona. Ya. Oye, no, lo que te quería decir en esa materia, digamos, de la solidaridad. Yo creo que se ha ido confundiendo. Es bueno hacer las diferencias conceptuales, porque solidaridad significa, no admite una sola cosa, ¿no? Sí. Se tiende a pensar que la solidaridad es el reparto. O sea, es como una generación actual que está trabajando y genera ingresos, financia a los que ya jubilaron o están próximos a jubilar. Y esa, claro, es una versión de la solidaridad. Pero hay otra versión de la solidaridad, que es cómo las personas que tienen más de la generación actual apoyan a aquellos pares de su misma generación que tienen menos. Eso también es solidaridad. Y siento que en el debate se tienden a confundir las dos. Yo creo que esto puede ser una clave, espero, para destrabar el debate actual, porque uno perfectamente podría pensar en un acuerdo en que se haga solidaridad entre una misma generación, ¿ya? ¿No es cierto? Entre pares. Entre pares, de forma tal de que todos cotizamos 6 puntos, por decir algo, y una parte de esos 6 puntos, sobre todo de aquellas personas que tenemos más, vaya a entregarle, a hacer un subsidio cruzado a quienes tienen menos. Para ponerlo simple, todos cotizamos 6, yo genero más renta, termino cotizando 5 en mi cuenta, y la persona que tiene menos cotizó los mismos 6, pero termina cotizando 7 en su cuenta porque tiene el punto que le pasé yo. Que le pasaste tú. Pero al final tienes 12 puntos en cuentas individuales, tienes 12 puntos de ahorro, y lo que hiciste fue una transferencia intrageneracional en una misma generación, y esa es una forma de solidaridad que permitiría decir, oye, acá estamos haciéndonos cargo de que el sistema tiene que hacer de ahorro, porque eso es lo que lo hace sostenible. ¿Y qué hace con los viejos? Espérate, y estoy haciendo un seguro social, en el sentido que hay transferencia entre. ¿Y qué haces con los viejos? Bueno, acá hay que buscar, hay que romper mitos, digamos. O sea, yo creo que hoy día tú creaste un mecanismo para hacer reparto, que se llama PGU, que puede tener un montón de efectos, pero tiene muchas virtudes, y yo no veo por qué crear uno nuevo necesariamente. O sea, tú, si vas a hacer, sobre todo el gobierno cada gobierno tiene que cambiarle el nombre. Claro, pero si el gobierno sobre todo está embarcado en subir la PGU, cuestión que yo creo que hay que mirar con atención, porque esta cuenta puede ser explosiva fiscalmente. Pero en fin, si sobre todo estás diciendo voy a ampliar la PGU, tú lo que estás haciendo es mejorar las pensiones de aquellos que hoy día están jubilados, están próximos a jubilar, claro, con recursos generales. ¿De quién? Con rentas generales que viene mayoritariamente de aquellos que son activos. O sea, es una suerte de sistema de reparto igual. Entonces yo diría, eso simplifica la discusión. Y sacamos solidaridad con ahorro entre una misma cohorte, y hagamos solidaridad intergeneracional o reparto con la PGU de forma transitoria, asegurando sustentabilidad en el tiempo. Y agrego, y rompamos esquemas. O sea, ¿por qué tener esa lógica que simplemente la cotización tiene que venir del trabajo formal? Sí. Si hay una constante es que todos consumimos, ahí no se escapa nada, formales e informales consumen. Y está el registro de la boleta. Y por lo tanto, yo creo que todos deberíamos aportar a esta cruzada, porque, insisto, las pensiones necesitan plata, no hay magia. Entonces aquí todos tenemos que contribuir, y creo que la fórmula de cotizar vía consumo, donde no se te escapa nada, formal e informal ponen, es virtuosa, amén de que
digamos, un punto de cotización vía consumo, el equivalente a un punto de IVA, equivale a 2 puntos de cotización por trabajo, en plata. Esa es la orden de magnitud. Entonces, yo invitaría a pensar modelos fuera de la caja. Esa es la propuesta que andaba. Yo creo que hay que analizarla, pero lo que subyace lo que está diciendo Ignacio es lo siguiente, y es que a ver, todos los impuestos generan algún problema. ¿Ya? Esta fantasía de que hay impuestos así como neutros no existe. Eso no. Todo impuesto genera un problema, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que hacer un balance entre lo que va a financiar con el impuesto, lo que sea que uno va a financiar, con la distorsión, como decimos, ¿no? que genera el impuesto. Y el problema que tiene la lógica de hoy, que se está discutiendo hoy en día, es que en la práctica el aumento de la cotización, cosa con la que yo estoy de acuerdo por si acaso, el aumento de la cotización, es un impuesto al trabajo, es un impuesto a la contratación, encarece el trabajo. Esta cosa que a mí me da mucha rabia cuando se repite, cuando la gente dice, no, pero es que se lo vamos a cargar al empleador. Te iba a decir. Esto es algo que lo aprenden los niñitos de introducción a la economía en todas las facultades, ¿ya? Eso es mentira, y es bueno que la política deje de mentirle a la gente. La persona que termina pagando un impuesto es la persona, como decimos en economía, más inelástica. Esto es, la persona que más necesita el contrato. Y eso es usualmente el trabajador. En la siguiente renegociación... No solo usualmente, sino que la evidencia empírica disponible totalmente. Es que casi todo se va a trabajador. Todo se va a trabajador porque en la siguiente negociación, transitoriamente lo podía hacer porque hay un contrato vigente. En la siguiente negociación se lo van a cargar al trabajador. Es importante dejar de... Perdona, no solamente esto. Yo cuando he conversado con gente del mundo del trabajo, la gente del mundo del trabajo entiende perfectamente esto, Si lo único que se autoengañan con esto son la gente de la política. ¿Ya? Entonces, yo lo he escuchado harto acá, no, si se lo va a pagar en el contrato. Dejen de mentir, dejen de mentirle a la gente. Entonces, no, pero van a sacar del sueldo bruto. No, pero... Sí, no da lo mismo. No va a pasar eso. Sí, claro. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, por eso que tiene cierta lógica, así como Ignacio siempre ha tenido el caballito de batalla, esto de usemos el IVA, que puede ser, uno puede analizarlo, una manera de... No el IVA, ojo, es una cotización vía consumo. Se pone aparte la boleta. Está bien, pero es una manera de volver menos regresivo el IVA. Yo siempre he pensado que una parte importante de los subsidios que hay que hacer para mejorar las pensiones tienen que venir de impuestos que en el fondo estén más cargados al capital. ¿Ya? O sea, lo mínimo posible al trabajo. En una época en que además la tecnología está sustituyendo al trabajo. Además, pues, ¿no? Agrega ese pelo a la sopa. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que digo es, el máximo de esta plata debiera venir de, por ejemplo, rentas o royalties a los recursos naturales, de impuestos a ganancia del capital, de impuestos a la renta, de cosas que tienen que ver con el capital. Porque, entre otras cosas, la otra cosa que es como evidente, no es muy polémico, el problema de desigualdad del capitalismo moderno que vivimos en Chile, francamente, es entre capital y trabajo. No es que, o sea, la desigualdad en Chile no es que haya trabajadores demasiado bien pagados y otros pobres trabajadores pobrecitos. No, entre capital y trabajo. Entonces, si tú vas a redistribuir, si tú vas a generar un instrumento, entonces, yo creo que tenemos que sacarnos esta idea de que todo tiene que estar financiado con el aumento de la cotización, que en el fondo es un aumento al impuesto al trabajo. Hay que ver mecanismos creativos, lo que dice Ignacio, eso y otro, pero tenemos que empezar a hablar de este tema con un poquito más de sinceridad. Y no mentirle a la gente, digamos, si no se va a solucionar, ¿no? Oye, muy interesante, se nos fue se nos fue el tiempo. Sí, pero súper interesante porque además... Y ni siquiera hablamos de las cuentas individuales de la AFP. Claro, ¿Quién lo administra? Oye, pero claro. solo una cosita muy cortita, pero es que más allá de la discusión técnica de cuál impuesto, por qué mecanismo recaudamos, porque la plata tiene que salir de algún lado, yo quisiera insistir, porque esto no es ideológico, es una cuestión factual nomás. Que el reparto, que es lo que sigue estando en el centro de la discusión, es intergeneracionalmente injusto y financieramente insostenible. Entonces eso tiene que ser la mínima parte de cualquier reforma, no porque uno tenga ideología a favor o en contra, sino que porque no da nomás. Y lo que deberíamos potenciar es el ahorro y busquemos cómo lo financiamos y cómo hacemos solidaridad entre una misma generación para potenciar el ahorro de aquellos que no son capaces de asegurarlo. Pero dejemos de lado esta fantasía del reparto, porque es transitorio. Esta cuenta hay que pagarla igual en algún momento y se la vamos a cobrar a nuestros hijos. Y eso me parece injusto. Más encima le vamos a dejar el planeta todo podrido. Un buen futuro los cabros. Planeta podrido, sin pensiones. La U sin estadio. La U sin estadio. Estamos. Ya, vamos a subir el ánimo. Oye, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Óscar. Ya, nos vemos.
¿Y te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Copeuch tiene una nueva funcionalidad digital. Se llama Ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas en tu cuenta de ahorro. Súper fácil. Descúbrela hoy en tu app Copeuch o en copeuch.cl y haz que el ahorro sea parte de tu vida. Y ahora sí, cómprate un aire acondicionado Anguo. Anguo, especialista en climatización, cuenta con 40 años de experiencia, calidad certificada. Los equipos Anguo, les cuento que tienen 3 años de garantía. No esperes más y cómprate un aire acondicionado de Anguo. Anguo, especialistas en climatización. Universidad Viña del Mar, la Escuela de Ciencias de la Salud, entrega educación de calidad, formando profesionales competentes y responsables socialmente. Universidad acreditada a nivel avanzado, matricúlate hoy. Admisión 2024 vm.cl.